El F-35 es un avión de ataque furtivo y muy capaz, en el que muchos ejércitos occidentales han depositado grandes esperanzas, con pedidos por millares. También se lo conoce como Joint Strike Fighter, el caza de ataque conjunto, y esa palabra conjunto encierra toda la historia. La idea del programa, que arrancó en 1995, era diseñar una sola célula capaz de desempeñar 3 papeles distintos con apenas pequeñas diferencias, manteniendo por encima del 70% de piezas comunes entre versiones para ahorrar miles de millones. Es algo difícil, pero no imposible. El nuevo F-15EX, apodado Eagle 2, comparte más del 70% de sus componentes con los F-15 Eagle originales de los años 70 y el FA-18 Super Hornet, siendo más grande, 7 toneladas más pesado y con un 40% más de alcance que el Hornet clásico, al que sustituyó, todavía conserva en torno a un 30% de piezas en común con él. Pues bien, para cuando el F-35 entró en servicio, el aparato de la versión A apenas compartía un 20% de sus componentes con el de la versión B. Ese es el punto que conviene entender. ¿Hasta qué extremos son distintos entre sí? ¿Por qué lo son? ¿Y cómo eso afecta a lo que cada uno puede hacer? El programa se puso en marcha en los años 90 con la ambición de reemplazar 4 aviones distintos repartidos en 3 ramas del ejército estadounidense: los F-16 y los A-10 de la Fuerza Aérea, los F-18 de la Armada y los AV-8B Harrier del Cuerpo de Marines. Y pretendían lograrlo, en esencia, con una única célula. En 2001 se eligió el X-35 de Lockheed Martin, que se impuso con holgura al X-32 de Boeing, un avión de aspecto, digamos, poco agraciado. Ya teníamos el diseño de base, pero para igualar a los 4 aparatos que debía sustituir, el F-35 tenía que hacer muchísimas cosas a la vez. La Fuerza Aérea quería un caza de superioridad aérea y ataque relativamente barato, que pudiera producirse en enormes cantidades. La Armada quería un todoterreno robusto y fiable, capaz de operar desde un portaaviones, y el Cuerpo de Marines lo quería con despegue vertical, para usarlo desde sus buques de asalto anfibio. Y por supuesto, las 3 ramas lo querían lo más furtivo posible. Ahí se ve a dónde fue a parar todo ese dinero. Con un fuerte respaldo internacional y el coste de desarrollo repartido entre miles de aparatos, el precio unitario del F-35 ronda los $90 millones. Mucho dinero, sí, pero para un caza furtivo de 5ª generación y uno de los más capaces de la historia, no está nada mal. Veamos entonces en qué se diferencian tanto. Empecemos por el de la Fuerza Aérea, el F-35A, que responde a las siglas de despegue y aterrizaje convencionales. Es el más pequeño, el más ligero y el más rápido de los 3. Una especie de modelo base, en la práctica, un F-16 más capaz y más furtivo, con mejor rendimiento contra objetivos en tierra y solo por detrás del F-22 en superioridad aérea. Será con diferencia la versión más común y es la que ha comprado la mayoría de los clientes de exportación, porque a menos que uno tenga un portaaviones o alguna razón de peso para despegar en vertical, es sencillamente la opción más lógica. Hoy vuela en la Fuerza Aérea de Estados Unidos y en Italia, Japón, Australia, Dinamarca, los Países Bajos, Noruega y Corea del Sur, con otros 6 países a la espera de recibirlo. Israel también opera el F-35A, aunque solo en cierto sentido, porque en realidad se trata de otra versión aparte, el F-35I, conocido allí como Adir, que en hebreo viene a significar poderoso o magnífico. El Adir es, en esencia, un F-35A con modificaciones israelíes que el país peleó durante años por conseguir. Emplea sus propios sistemas de guerra electrónica, sensores y contramedidas, y se reserva el derecho de armarlo con misiles, bombas guiadas y contenedores de perturbación de fabricación israelí. Las fuerzas de defensa de Israel planean equiparlo con depósitos de combustible adosados, como los que llevan en sus F-15 y F-16, e incluso estudian una variante biplaza. Conviene subrayar que Israel es la única nación socia a la que se le da esa libertad. Todos los demás operadores tienen que obtener la aprobación expresa de Estados Unidos antes de hacer cualquier modificación, por pequeña que sea.
Hasta aquí el modelo A, despegue convencional, ligero, producción en masa y grandes cifras de exportación. El F-35C, en cambio, es una bestia muy distinta, porque está hecho para portaaviones. Hay una razón por la que rara vez vemos operar desde tierra a los aviones embarcados, o al revés, y es que despegar y aterrizar en un portaaviones es algo bastante especializado. El modelo A no podría volar lo bastante despacio para posarse en una cubierta. Lo más probable es que entrara en pérdida al intentarlo, cuando el aire sobre las alas dejara de darle sustentación suficiente para sostenerse, y aunque lograra tomar tierra, su tren de aterrizaje no está preparado para semejante golpe y cedería. De ahí el modelo C, diseñado para operar con catapulta al despegar y cable de frenado al aterrizar, pensado para las enormes cubiertas de los portaaviones estadounidenses de las clases Nimitz y Gerald R. Ford. Para conseguirlo, se le dio un ala mucho mayor, que aporta más sustentación y le permite mantenerse controlable a esas bajas velocidades. La superficie alar creció alrededor de un 45% y la envergadura pasó a 13 metros con 10 centímetros, frente a los 10 metros con 70 del modelo A. Como eso no es lo ideal en un portaaviones, donde el espacio de estiba escasea, el C incorpora además puntas de ala plegables. Es el mayor y el más pesado de todos, pero también el de más alcance, porque esas grandes alas cargan más combustible, unos 600 kilogramos más que el A. Otra diferencia notable es el tren de aterrizaje, muy reforzado, sobre todo el delantero, donde la rueda única de los modelos A y B deja paso a un conjunto de 2 ruedas. Todo esto hace al C más lento que el A y lo limita a maniobras de hasta 7 Gs y media, mientras que el de la Fuerza Aérea aguanta virajes de más de 9 Gs. Son, curiosamente, los mismos compromisos que separaban a los aviones a los que sustituye. El F-18 de la Armada era más lento que el F-16, encajaba menos Gs, pero era mayor, tenía más alcance y, por supuesto, podía operar desde portaaviones. Con todo, la versión más asombrosa es la de los marines, el F-35B, un caza furtivo de quinta generación capaz de despegar y aterrizar en vertical. Por fuera se parece bastante al modelo A, con más o menos el mismo tamaño y forma, pero detrás de la cabina asoma una gran compuerta y bajo ella se esconde un enorme ventilador de sustentación. Para el despegue vertical, el avión abre esa compuerta y gira hacia abajo la tobera del motor trasero, con lo que obtiene 2 potentes fuentes de empuje vertical que lo elevan. Para mantenerlo estable durante la maniobra, hay unos conductos de control de balanceo en ambas alas. Una vez a suficiente altura, el motor trasero vuelve a la horizontal, se cubre en esos conductos y el ventilador se repliega, de modo que el aparato vuela como cualquier otro de ala fija. Eso significa que puede operar desde casi cualquier sitio, un claro en el bosque, un aparcamiento o, lo que de verdad importa, la cubierta de un portaaviones más pequeño o de un buque de asalto anfibio, como los que usan los marines estadounidenses, el Reino Unido, Italia y Japón. El modelo B les da a esas marinas la posibilidad de operar un caza furtivo de última generación sin tener que invertir billones en un gigantesco portaaviones con catapultas. Ahora bien, todo eso tiene un precio. El F-35B es bastante más pesado que el A y a la vez lleva menos combustible, tiene el menor alcance, la menor carga de armas y el límite de maniobra más bajo, apenas 7 Gs. El motivo es que, si bien el ventilador le permite despegar, en cuanto está en el aire y ha pasado el vuelo normal, se convierte en peso muerto que hay que arrastrar hasta la hora de aterrizar. Ocupa espacio de combustible, engorda un poco el fuselaje y le resta esbeltez. Aún así, es un compromiso que vale la pena, igual que lo fue en los Harrier de despegue vertical que lo precedieron. El Reino Unido opera el modelo B desde sus portaaviones de la clase Queen Elizabeth y suele referirse a ellos como Joint Combat Aircraft, que es su designación oficial para el programa. Ese programa se planteó de la mano de una iniciativa de nuevos portaaviones, de modo que el F-35 y los buques de la clase Queen Elizabeth se desarrollaron para funcionar a la perfección juntos. Los británicos, además, lo emplean en configuración de despegue corto y aterrizaje vertical, con un despegue mitad convencional, mitad vertical, ayudado por una rampa para ahorrar combustible. Hace cosa de un año, lanzaron uno directamente al mar por accidente, pero nos aseguran que no volverá a ocurrir.
Con todo esto sobre la mesa, se entiende el argumento de fondo y de paso el mito del F-35. Solo un 20% de piezas compartidas entre versiones respalda una idea que a primera vista suena exagerada, que no estamos ante un mismo avión con 3 trajes, sino ante aparatos, en la práctica, distintos. Y si son casi 4 programas metidos en uno, aquella cifra colosal empieza a leerse de otra manera. La factura sigue siendo enorme, no lo neguemos, pero repartida entre 3 o 4 aviones que sustituyen a otros tantos, y entre miles de unidades y varios países, deja de parecer tan disparatada. A veces el número más escandaloso esconde, cuando uno mira de cerca, una contabilidad bastante más razonable de lo que aparenta.